Esta Bienvenidos. conferencia comenzará a grabarse. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar que en esta ocasión hemos organizado para dar respuesta también a las peticiones de los colegiados que nos han pedido que hagamos ocasionalmente webinares no tan técnicos o tan, digamos, científicos, sino temas más transversales y de mejora personal. Antes que nada doy las gracias a Enrique Pampliega, quien nos ha ayudado a organizar este evento, así como otros de estos temas más transversales, porque él está muy interesado en todas estas temáticas de organización y de liderazgo y otros temas de emprendimiento personal. En esta ocasión hemos invitado a los autores del libro El Cubo del Líder para hablar sobre el liderazgo. El liderazgo es un tema que nos preocupa porque todos siempre tenemos la impresión que no sabemos liderar un equipo, que nuestro equipo no colabora lo suficiente, o bien que nuestro jefe no nos sabe organizar. Pero no es esto, supongo que es cuestión de unas habilidades de tener para que animar al equipo a trabajar y a conseguir unos objetivos, no sean cuáles sean los de la empresa que se trate. Los geólogos siempre presumimos de tener unos trabajos muy vocacionales, y aún así nos cuesta mucho lograr nuestros fines. Es por esto que tenemos mucho interés en que nos habléis de este tema, de lo que es un liderazgo, que puede ser aplicable a una empresa, supongo yo también, que a un proyecto científico o a un colegio profesional. O sea que esperamos que nos contéis cosas que nos interesen y sobre todo que luego leeremos el libro, que todavía no hemos leído, al menos yo, y esperemos que en él encontremos respuestas a nuestras preguntas. Antes que nada voy a presentar a los autores del libro que amablemente han accedido a presentarlo. El primero de ellos es Salvador Molina, que es presidente del Foro Ecofin y presidente del Clúster Madrid Capital FinTech. Es consejero de Telemadrid y mentor honorífico de la Red Global de Mentores. Es embajador del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá de Henares y asesor de la Universidad Politécnica de Madrid. Es también director del Congreso de Periodismo Digital de la Universidad Complutense y autor de Colima y lead editorial en liderazgo y transformación digital. Bueno, me he olvidado decir que el libro ha sido publicado recientemente por la editorial Colima. Bien, Javier Hernando es socio de PricewaterhouseCoopers en el área de consultoría. Es un experto en temas financieros y de transformación de empresas. Tiene más de 20 años de experiencia en servicios profesionales, incluyendo 2 años de Secondment International. Es profesor de IE Business School y de ESADE, donde dirige un programa de finanzas 4.0. Y es un gran apasionado del liderazgo y del desarrollo personal. Y el último autor es José Luis Zuni, vicepresidente del Foro Ecofin y director de ecofin.es, CEO del Instituto Europeo Ecofin de Liderazgo y CEO de demuestra.com. Es coordinador académico de LATAM Grupo Mediatics.com, experto en coaching y liderazgo y autor de varios libros sobre la materia. Es exprofesor de ESIC, CESMA y Escuela Europea de Negocios. Por lo tanto, como podemos ver, son desde luego unos primeros escala, menudo cartel tenemos hoy en estos temas. Y bien, yo creo que lo mejor es pasarles el micrófono a ellos y que nos cuenten. Muchas gracias y bienvenidos al Colegio de Geólogos. No se te escucha, Salva, estás con el mute. Sí, ¿quién va a hablar primero, Salvador? Salvador, sí. En primer lugar, en nombre de los 3 autores, voy a comenzar yo. Soy Salvador Molina. Cuando nos aproximamos a este reto de escribir el libro, nos aproximamos desde 3 vectores muy distintos, ¿no? Lo mío tiene mucho más que ver con la vida profesional, con la transformación digital, con temas de mentorización. Javier se aproximó pues desde un área mucho más corporativo, mucho más de grandes instituciones, tanto académicas como empresariales. Y José Luis Zuni pues se aproximó también desde un ámbito mucho más académico que el nuestro, ¿no? Desde la doctrina, desde el análisis, desde la lectura de los grandes autores. Y por tanto, en esa convergencia de estos 3 mundos, creemos que hemos dado a luz un libro que puede ser muy útil para cualquier perfil personal y profesional, y por eso creo que tiene sentido esta amable invitación que habéis hecho desde el Colegio de Geólogos en contar a geólogos,
a profesionales del mundo empresarial y directivo, a funcionarios que están en distintas responsabilidades en entes de la administración y, en cualquier caso, a cualquier persona que de alguna manera quiera acercarse a descubrir cosas que le pasan en su vida personal, que le pasan dentro de sí mismo, no solamente en la vida exterior. Por lo tanto, yo creo que tenéis la oportunidad, a través de este libro, del Cubo del Líder, de encontrar eso que reza en el subtítulo: un método para hallar, para encontrar dentro de nosotros mismos ese líder que llevamos ocultos. Para nosotros, el liderazgo es como una judía, como una habichuela, como una de esas bellotas que nos podemos encontrar paseando por la Sierra de Madrid. Esa bellota, si la enterramos, si la cultivamos, si la cuidamos, puede generar una encina o un roble. Y precisamente en ese crecimiento interior y personal contamos la primera parte de nuestro libro: cómo poder encontrar ese modelo que sea más amable, que sea más factible para desarrollarnos interiormente y desarrollar un liderazgo que vamos a necesitar, pues, como padres de familias o como miembros de familias, que vamos a necesitar como colega dentro de un grupo de amigos o de un club o de una asociación en la que estemos, o en el mundo profesional dentro de la organización en la que nos encontremos. Y podemos liderar grandes compañías y grandes corporaciones, o podemos liderar un grupo de 3 en un ámbito profesional de investigación o de cualquier otro perfil de la vida, ¿no? De la vida profesional. Y por lo tanto, yo creo que tiene mucho sentido acercarse a este libro. El libro, además de ese acercamiento a descubrir nuestro líder interior, tiene una segunda parte que luego contará de una manera más detallada Javier, que es utilizar un método para que eso no solamente sea una aproximación que nos genere, pues, una cierta experiencia o admiración, sino que seamos capaces de construir un método personal nuestro que nos ayude a proyectar ese liderazgo hacia los demás en nuestra vida profesional o hacia los demás en nuestra vida personal. Y, en tercer lugar, también José Luis nos contará cómo se encastra esto dentro de lo que es el liderazgo de equipos, dentro de lo que es el liderazgo dentro de las organizaciones. Por lo tanto, hay 3 vectores de entrada a la hora de leer el libro que creemos que puede ser muy útil para cualquier persona. Y si me permitís, dos cositas antes de ceder la palabra. La primera, agradecer a un buen amigo que es el coronel Pedro Baños, geoestratega, ha tenido su programa en televisión con la Mesa del Coronel, es habitual de muchas tertulias, hablando de visión, de geoestrategia, de futuro y de tecnología. Y además es autor de grandes bestsellers como el control de la mente o el control mundial a través de esas situaciones que están pasando en estos momentos en el mundo. Y por eso su visión, que nos acerca a este contexto que ahora estamos viviendo dentro de la pandemia, dentro de unas series de restricciones a las libertades y de alguna manera volcados al mundo del teletrabajo y a estas conexiones en el mundo virtual como la que hoy estamos desarrollando aquí, pues creo que es una buena alfombra roja de entrada a entender el contexto del libro, ¿no? Y también agradecer a los 25 gurús que al final del libro han tenido unas palabras de estímulo y de aliento después de haber leído el libro, y que desde Nacho Villoc, el capitán Cook de las redes sociales y director de innovación dentro del BVA, a personajes y gurús importantes como Fernando Botella en el ámbito del liderazgo y la dirección, pues han de alguna manera salpimentado también las páginas del libro a través de sus comentarios para ver esa utilidad que puede tener esta obra, ¿no? Y una última imagen, simplemente para dejaros un elemento de reflexión, ¿no? Sabéis todos que un dado, que también es un cubo, por cierto, cuando lo tiramos tiene un elemento mágico, ¿no? Porque tires lo que tires y te salga el número que te salga, siempre en su opuesto vas a poder sumar el número mágico, que es el 7. Si te sale un 2, vas a sumar un 5 y tienes un 7. Si te sale un 1, vas a sumar un 6 y tiene un 7. Bueno, pues nuestra vida, si nos lo planteamos desde cierta reflexión como las que propone este libro,
va a ser tirar permanentemente ese número mágico. Y da igual la circunstancia en la que estemos, que creamos que es muy positiva o que es muy negativa, que creamos que es muy enriquecedora o que no nos aporta nada. Si le damos la vuelta, si pensamos que sumando el otro lado, sumando el opuesto de lo que nos estamos viviendo, de lo que nos está pasando en ese momento, podemos encontrar en la parte emocional el complemento a la parte profesional, en la parte de vida privada el complemento a la vida profesional, en la parte de vida pública el complemento de la vida privada, siempre nos saldrá el número 7 y tendremos un elemento de autoayuda, de tirar para adelante y de pensar que todo lo que nos pasa por algo y nos pasa en positivo, porque todo lo que hacemos tiene esa magia interior del número mágico que es el número 7. Es una pequeña reflexión simplemente pues para que le deis vueltas a ese dado, a esa matriz, y yo creo que ahora lo que procede es escuchar a Javier y que nos hable de esa búsqueda del liderazgo interior y ese método mágico del cubo, ¿no? Gracias. Gracias, Salva, y buenas tardes a todos. Y oye, gracias por la invitación. Estamos encantados de estar con todos vosotros y oye, ojalá que tengamos más ocasiones de colaborar con el Colegio de Geólogos. Y bueno, un poco siguiendo el hilo que planteaba Salva, ¿no? ¿Qué es esto del cubo, ¿no? ¿Qué es eso del cubo del liderazgo, ¿no? El cubo del líder o si queréis, el cubo del autoliderazgo, porque realmente está enfocado a esto, ¿no? Bueno, yo os diría que es una metodología que hemos construido los autores a partir de, bueno, pues un proceso de reflexión, ¿no? y de aplicación personal en cada uno de una manera distinta, ¿no? Con distintos matices o con distintos énfasis en cada una de las partes del cubo, pero que, bueno, nos ha dado bastante buen resultado, ¿no? A la hora de estructurar los distintos roles y dimensiones que uno tiene, los distintos objetivos que uno se plantea, la manera en la que uno entiende la vida. Y bueno, es algo que nos parecía útil, bueno, pues intentar plasmarlo en un libro y poner a disposición del público para que, bueno, pues que cada uno pueda adaptarlo a su situación personal, ¿no? Lo llamamos cubo porque son 6 caras interdependientes o 6 facetas que se retroalimentan cada una de ellas y que si queréis pues os paso a comentar brevemente, ¿no? El comienzo del cubo, la primera cara, es lo que llamamos la misión personal, ¿no? La misión personal es algo así como, bueno, pues la razón de ser que uno quiere, que uno se plantea, la huella que uno quiere dejar en su paso por el mundo. De alguna manera, creemos que la definición de la misión es verdad que es algo que a nivel corporativo es muy habitual, ¿no? Es muy habitual y los que trabajamos con muchas empresas, ¿no? Como es mi caso, pues uno se encuentra enunciados de misión corporativa prácticamente en todos ellos. A nivel personal, pues es más extraño, ¿no? Es más extraño encontrarse con personas que efectivamente se hayan planteado algo así, ¿no? Y antes lo comentábamos con Enrique, ¿no? Pampliega, ¿no? Muchas veces, bueno, pues el día a día nos va consumiendo, ¿no? Nos tiene como hámsters en la rueda y no nos deja, muchas veces no tenemos suficientemente tiempo de plantearnos esto, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma la misión personal lo que te plantea es reservarte, elevarte, ¿no? Desde ese día a día y plantearte, bueno, pues cuál es esa huella que uno quiere dejar, ¿no? Hay algunos autores que hacen el símil de, bueno, pues de imaginarte en tu lecho de muerte, ¿no? Dentro de X años, ¿no? Y ahí, bueno, pues hacerte ese tipo de preguntas, ¿no? Ese tipo de reflexiones, cómo quieres que te recuerden, cómo quieres cuál quieres que sea el legado que quieres dejar hacia tus allegados, hacia tus amigos, hacia tus hijos, y de alguna forma, bueno, pues esa impronta personal que entendemos, bueno, pues debe envolver todo lo demás, ¿no? Entonces,
digamos que esa misión personal es el primer elemento del cubo y que, como decimos, bueno, pues esa es digamos, la utilidad que tiene como paraguas para todo lo demás, ¿no? A partir de ahí, en la segunda carrera es lo que hemos llamado tus valores, ¿no? Tus valores, de alguna forma, reflejan pues el aterrizaje en el día a día de la manera en la que piensas, ¿no? De la manera en la que ves las cosas, la manera en la que, bueno, tus propios códigos morales, ¿no? La forma en la que, bueno, pues uno entiende la vida, las cosas en las que uno cree y bueno, pues aquellos códigos morales que mueven o deberían mover tu vida, ¿no? ¿Por qué hablamos de valores y no de principios, ¿no? Bueno, pues básicamente porque negando al gran Groucho Marx, ¿no? Que decía, estos son mis principios, si no los quieres tengo otros. Bueno, realmente lo que creemos es que los principios realmente son universales, ¿no? Son leyes inamovibles, ¿no? Son universales para todos. Sin embargo, tus valores sí que son puramente intrínsecos para ti, ¿no? Los valores dependen estrictamente de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, reflexionar sobre tus valores creemos que tiene esa importancia de bueno, después en el curso o en esos momentos de reflexión, ¿no? que entendemos que es muy bueno reservarse en la agenda, ¿no? Con cierta periodicidad, pues bueno, ver si hay brechas significativas entre lo que tú estás haciendo y lo que crees y lo que es importante para ti, ¿no? Y eso es que de alguna forma, bueno, pues es uno de los mayores problemas que uno puede tener, ¿no? Hay distintas formas de hacer este ejercicio. Por ejemplo, en el libro pues comentamos la posibilidad de apoyarse con determinadas barajas, ¿no? Que hay de valores a partir de las cuales, bueno, pues te puede permitir reflexionar sobre ellos y priorizar, ¿no? Reflexionar sobre aquellos que son más relevantes para ti, ¿no? A partir de ahí, el siguiente punto son tus roles y dimensiones, ¿no? Lo que hemos llamado tus roles y dimensiones, que de alguna forma son las distintas facetas que cada uno de nosotros desempeña en la vida, ¿no? Las dimensiones son iguales para todos, hay 4 dimensiones, que es la dimensión física, la dimensión espiritual, la dimensión emocional y la dimensión intelectual o la dimensión mental, mientras que los roles, bueno, son ya estrictamente personales para cada uno, ¿no? Los roles que uno ocupa como padre, como familiar, como amigo, como profesional, bueno, los distintos roles que cada uno desempeñamos, ¿no? De alguna manera, esta metodología lo que te permite es tener esa visión holística, ¿no? De decir, oye, tengo las 4 dimensiones, como decíamos, la física, la mental, la emocional, la espiritual y los distintos roles que desempeñamos, ¿no? Y eso es lo que nos permite pasar a la siguiente dimensión, a la siguiente cara del cubo, que es lo que hemos llamado los objetivos de largo o lo que es la visión, ¿no? O lo que es la visión, que de alguna forma, bueno, lo que refleja es lo que esperas de cada uno de ellos, de cada uno de estos roles y dimensiones en el largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en un entorno pues de 3 a 5 años, ¿no? Es decir, para cada rol o para cada dimensión, pues plantearte cuál es tu estado ideal deseado, ¿no? De alguna manera es una reflexión estratégica personal, ¿no? Si piensas en tu dimensión física, pues oye, ¿qué estado de salud deseo tener, ¿no? Si piensas en tu rol como padre, pues cuál es el legado que quieres dejar. Si piensas en tu rol como profesional, exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, es tu estado deseado, como digo, en el largo plazo. Volviendo al símil corporativo, no deja de ser la planificación estratégica, ¿no? ¿Cuál es esa cristalización de lo que entiendes que es relevante o lo que es importante para ti, ¿no? Una vez hecho eso, pasamos a la quinta cara del cubo, que son, bueno, pues lo que son los objetivos de corto plazo, ¿no? De alguna manera, si en la parte anterior, ¿no? Esa visión, decíamos que era la planificación estratégica, ¿no? Esa visión de largo plazo, bueno, pues aquí lo que estamos hablando es de, siguiendo con el símil corporativo, lo que sería la presupuestación
anual, ¿no? Lo que sería la cristalización, pues en un entorno de tiempo mucho más corto, como pueden ser 12 meses o como pueden ser 3 meses, de lo que es ese objetivo, ¿no? Es decir, oye, si mi estado de salud que yo espero, ¿no? O si mi dimensión espiritual o mi dimensión emocional es X a 3 o 5 años, bueno, ¿cuáles son los pasos que espero dar en los próximos 12 meses? Y como digo, idealmente, inclusive llevándolo a periodos de tiempo más cortos, como pueden ser mensuales o trimestrales, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues es la sexta cara del cubo, que son, bueno, pues el plan de acción, ¿no? Es decir, lo que falta una vez que has hecho todo ese ejercicio, ¿no? Has reflexionado sobre tu misión personal, sobre los valores que son relevantes para ti, sobre los roles y dimensiones que desempeñas, sobre los objetivos que te planteas a largo, sobre los objetivos que te planteas a corto. Bueno, pues ya lo que falta es llevarlo a la práctica, ¿no? Y ese es el plan de acción, que es, bueno, en el fondo es lo más importante, ¿no? Ponerse en marcha y ponerse en marcha idealmente pues a través de microacciones, ¿no? A través de un horizonte temporal pues que sea, por ejemplo, semanal, ¿no? De hecho, en el propio libro, ¿no? Sugerimos una posible estructura de todo este cubo en una hoja, ¿no? Donde uno sea capaz de al final, oye, acabar llevando a esa periodicidad, ¿no? Es semanal las distintas acciones que te planteas para cada uno de tus roles y dimensiones, y de una forma alineada con tu misión, con tus valores y demás, ¿no? Y luego hay una séptima no cara, pero sí una séptima faceta, ¿no? Que nos parece relevante, ¿no? Que es, bueno, de alguna forma lo que es la sostenibilidad de todo el modelo de este cubo, ¿no? Entendiendo por sostenibilidad, bueno, pues una serie de acciones que entendemos, bueno, pues facilitan lo que es el seguimiento o el cumplimiento de tus propios objetivos, como es sobre actividades de gestión de riesgos, sobre, bueno, pues reflexionar sobre todas aquellas situaciones o aquellas acciones que te pueden chafar los objetivos que uno se plantea. También, bueno, los propios indicadores, ¿no? Que te van a ayudar para replantearte, oye, si la manera en la que estás actuando, bueno, pues está funcionando, ¿no? Y estás consiguiendo los aspectos que te habías planteado. Y luego, bueno, un aspecto pues más de recompensas que puedes ir recogiendo por el camino, ¿no? Entonces, bueno, esto es de alguna forma, de una manera muy resumida, lo que es la metodología del cubo del líder. Y como decía al principio, ¿no? Bueno, pues sí que creemos que es una forma de, bueno, pues de estructurar, ¿no? Las distintas facetas que desempeñamos en la vida, poner negro sobre blanco lo que es relevante para nosotros y bueno, pues plantearnos, bueno, pues qué acciones tengo que llevar a cabo, ¿no? Como decíamos antes, yo creo que lo importante de esto es, bueno, acabar reservando después tiempo en la agenda para los temas que son importantes y bueno, es una metodología que a nosotros nos ha servido para eso, ¿no? Para elevarnos un poco desde el punto de vista de lo que, como decíamos, de lo que es el día a día. Y oye, bueno, pues tener una perspectiva mucho más holística sobre lo que es bueno, pues nuestra vida y las distintas facetas que tenemos, ¿no? Pues bueno, yo creo que si leéis el libro, si tenéis la oportunidad de leerlo, bueno, pues yo espero que lo encontréis interesante, que espero que os pueda ser de utilidad. Y bueno, como siempre decimos, ¿no? No pretendemos ser dogmáticos, no pretendemos sentar cátedra, simplemente, bueno, pues es una metodología que a nosotros nos parece que tiene sentido, que puede ayudar, y a partir de ahí, pues bueno, cada uno de vosotros, bueno, pues adaptarlo, si lo entendéis oportuno, pues a cada una de vuestras situaciones, ¿no? Y todo esto es básicamente digamos, el núcleo, ¿no? De lo que es este cubo del líder, que se refleja en la primera parte del libro, que está enfocado a esa parte del autoliderazgo, ¿no? Y luego hay una segunda parte pues más relacionada con el liderazgo de equipos, que como bien comentabais al principio, pues es algo que
en los que, bueno, pues muchas veces, oye, pues necesitamos cierta ayuda o necesitamos ciertas pautas o también necesitamos replantearnos la manera en la que queremos liderar a los demás, ¿no? Pero sí que creemos que para ser un buen líder de equipos, ¿no? Para ser un buen gestor de equipos, uno tiene primero que saber liderarse a sí mismo, y ahí es donde el método del cubo, pues entendemos que puede aportar valor, ¿no? Y si me permitís, voy a dar paso a José Luis Zuni para que él ahora complemente sobre todo en aquellos aspectos más de carácter más emocional y más de doctrina también, que comentaba al principio Salva, ¿no? José Luis, si quieres. José Luis, te tienes que quitar el mute. José Luis, no te escuchamos. José Luis. ¿Me escucháis ahora? ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Bueno, no sé qué había pasado. Yo no había tocado nada, pero algo pasó. Muy bien, Javier. En primer lugar, vamos en esta tercera parte, que lo que sí esperamos ansiosamente son las preguntas, ¿no? La finalidad de este webinar es poder ser muy proactivos y hay interés. El presidente del colegio decía al principio de que, bueno, que es el primer interesado en ver esto de qué es el liderazgo, ¿no? Y que se había formado en el liderazgo de la administración pública, ¿no? Normalmente cuando una de las cosas que decimos en cursos, en seminarios, es que si usted pone una palabra liderazgo en Google, van a tener más de 100.000 entradas y me quedo corto. La palabra liderazgo ha quedado muy desvirtuada en los últimos tiempos desde el punto de vista académico. Sí, académicamente tiene valor, pero en la práctica, en los hechos, se la vincula siempre al líder político, ¿no? Pero realmente hay líderes empresariales, entre los cuales tenemos ejemplos en España sobrados de grandes líderes empresariales y a nivel mundial, ¿no? Y a nivel mundial, por ejemplo, se me ocurre Richard Branson, ¿no? Entonces, a nivel de lo que estaba comentando Javier, de ese liderazgo a nivel personal, de autoliderazgo, tenemos que empezar a comprender qué es nuestra relación con el entorno. ¿Cómo compatibilizo ese líder interior con el entorno? ¿Cómo veo lo que me rodea? ¿Cuál es la perspectiva de la vida que tengo? En realidad, ese líder interior lo llevamos dentro. Nosotros creemos que la parte emocional, esto le hemos dado muchísima importancia en la obra, es fundamental. Por ejemplo, hoy día los grandes reclutadores de talento, los grandes headhunters, se preocupan muchísimo más que hace no mucho, 5 años atrás, 7 años atrás, de que el 75% de las habilidades que tengan las personas sean lo que se llama soft skills, habilidades blandas, más que técnicas. Es decir, una persona que va a ejercer una posición de responsabilidad y liderazgo tiene que ser, es mucho mejor valorado, mucho más valorado por sus habilidades blandas, capacidad de liderar, empatía, gestionar los equipos de trabajo, todo tener una sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que las habilidades técnicas. Desde ya que las habilidades técnicas a una persona que ocupa un puesto de responsable técnico en una fábrica o de director de marketing en una empresa, o en el caso vuestro de geólogos que están en distintas funciones, se le supone que esas habilidades técnicas las tiene, pero no así las habilidades blandas. Y esto es un tema en el cual hemos insistido, ¿no? Y voy a poner un ejemplo.
había un directivo importantísimo de una compañía automovilística norteamericana que en la época de gloria de las grandes corporaciones industriales en Detroit, hay las grandes tres tradicionales, Ford, General Motors, Chrysler, fue a su terapeuta, algo habitual en Estados Unidos, a su terapeuta psicólogo, y le dijo: doctor, no sé, no puedo ya con mi cuerpo. ¿Se me sigue escuchando bien? ¿Se me escucha? Sí, sí, sin problema. Perfectamente, Sí, perfectamente te escucha. escuchamos. No, porque se me fue la imagen a mí y entonces por eso. Te vemos muy bien. Pero se me escucha bien. Bueno, entonces, este alto directivo va a su terapeuta en su visita semanal y le dice: doctor, estoy con una ansiedad tremenda, no puedo con mi cuerpo, salgo de una reunión, entro en otra, estoy con un estrés terrible, me siento mal, no duermo bien, etc. Entonces el terapeuta le preguntó: usted cuando sale de mi consulta, ¿a dónde va a ir? ¿A otra reunión? Por supuesto, doctor, tengo otra reunión más, salgo de aquí y me voy pitando. Entonces el terapeuta le dijo: mire, usted tiene que hacerse la siguiente pregunta. Cuando sale de aquí de mi consulta, pregúntese si la próxima reunión, ¿en qué le va a cambiar y modificar su vida en los próximos 3 años? Porque si la próxima reunión que usted tiene en los próximos 3 años no le modifica su vida, es una reunión operativa, una más de tantos. Entonces busque usted la perspectiva de su vida. El término perspectiva es algo que tiene que ver con lo que Javier venía diciendo sobre la visión de corto plazo, largo plazo, pero realmente a veces perdemos esa perspectiva. Tenemos un confusionismo tremendo entre trabajo y vida personal, cuando podemos compatibilizarlo. No me estoy refiriendo a la cuestión de compatibilizar vida laboral en el sentido de lo que está tan de moda y que realmente es tan importante, ¿no? Vida familiar y laboral. Me refiero a darle la importancia que tiene el trabajo, que no es una vida distinta a la vida personal, es una sola vida. Este es un error muy habitual que se comete. En cuanto a las emociones y la gestión de las emociones, es algo fundamental, estas habilidades blandas, en la dirección de personas. Nos gusta más a los autores hablar de dirección de personas en vez de recursos humanos. Esto es algo que lo hemos discutido bastante. Es evidente que la dirección de personas requiere tener una gran sensibilidad, ponerse en el lugar del otro. Lo que Goleman decía, Salvador lo mencionó al principio cuando hizo la presentación, ¿no? Salvador Molina. Lógicamente, en la parte de inteligencia emocional, Goleman ha sido el más importante divulgador en la década de los 90, ¿no? Finales, digamos, en el inicio de los 90, pero digamos la última década del siglo XX. Y él tiene una frase que me parece magistral y que van a captar enseguida la esencia de lo que estamos diciendo. Dice: mire, cuando un día le preguntaron en una conferencia a Goleman qué es lo que él más echaba en falta en las relaciones interpersonales en una organización. Entonces él dijo: bueno, realmente que se cumpla la regla de los 3 metros. Y todo el mundo le miró: ¿qué es la regla de los 3 metros? Bueno, en una empresa, cuando ahora, claro, lógicamente estamos con pandemia y con muchos controles y cuidados y distanciamiento social, pero la regla de los 3 metros es que cuando vamos por un pasillo en una empresa y nos cruzamos con cualquier persona que esté a menos de 3 metros, debemos saludarla, preocuparnos por él. Si somos un jefe de sección o de equipo o un director y hay 2 personas en la máquina de café tomando un café y sabemos que esa persona tenía un familiar que estaba ingresado, interesarnos por la salud de ese familiar, qué tal, cómo estás, cómo ha ido, empatizar y demostrar sensibilidad, que el personal lo perciba al jefe como un ser humano. El proceso de humanización de las empresas es un proceso necesario, real, que se viene dando en la moderna política de recursos humanos.
Entonces, nosotros en ese sentido hemos insistido muchísimo, ¿no? Los aspectos emocionales de las organizaciones, las fortalezas individuales y la transformación cultural que se produce. Hay una encuesta famosa que se hizo hace unos años y nosotros la relatamos en el libro y era sorprendente porque en una gran corporación americana se hizo una encuesta a ver qué personal estaba comprometido con la empresa, con la organización, con el liderazgo, qué personal no estaba comprometido y qué personal estaba comprometido a medias, ¿no? Y lo sorprendente fue que cuando hablamos de compromiso, es decir, compromiso entendemos por nivel, que el personal tiene un nivel de satisfacción, que se siente que la empresa y el jefe no lo engaña, que está desarrollando su carrera y está evolucionando. Muy bien. El 66% de la encuesta, que fue una encuesta muy importante, lo que se llama encuesta Omnibus, en las más importantes corporaciones norteamericanas, más de 3.000 casos, vio que 2/3 partes, de un 66%, estaba no comprometido activamente. Esa era la conclusión del estudio. ¿Qué significaba no comprometido activamente? Y que estaban comprometidos a medias porque realmente el nivel de credibilidad en el futuro de su trabajo, en el liderazgo, en el jefe, no era suficiente. Entonces, ahí se empezó a cambiar la orientación. Es decir, no podemos tener empresas en el cual, en general, no una sola empresa, el nivel de insatisfacción sea tan grande y que realmente eso provoque estrés, inseguridad en el trabajo, provoque un clima laboral no muy favorable, un clima de alto estrés, que aparte el estrés es nocivo para la salud. Entonces, todas estas cuestiones nosotros las hemos tratado, creo que muy, muy detalladamente, con muchos casos, y creo que aportan algo, como decía Javier, que cada uno le puede dar su utilidad. Yo creo que debemos dejar paso a las preguntas para poder ser... ¿me siguen escuchando, no? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos perfectamente. Muy bien, gracias. Perdona porque no sé qué pasa, que me desaparece esto. Entonces, bueno, yo digo de dar paso a las preguntas para que podamos dar respuesta dentro de nuestro leal saber entender de todo lo que venimos trabajando en este campo y como dijo muy bien Salvador, cada uno con su perfil, su orientación, etcétera. Así que no sé si he sido claro, pero he tratado de dar una pincelada sobre la parte emocional, ¿no? Esther. A ver, muchas gracias. Sí. Yo creo que como estamos pocos, podemos permitirnos el que formule las preguntas el que las ha escrito. Entonces, no sé cómo todos están detrás de nuestro Colegio Oficial de Geólogos, no sé si es Enrique o quién es. Me pregunta, Enrique, ¿puedes hablar? ¿Eres tú el que ha hecho estas preguntas que me parecen además muy adecuadas? Porque algunas las hubiera formulado yo también. O no sé quién. Bueno, yo digo la primera porque la hubiera formulado yo. ¿Qué es un líder o lideresa para ustedes? Exactamente. La definición mejor de líder, porque... Alba. Sí, yo, si queréis, os digo una primera aproximación, porque también he leído un poco las preguntas que se están planteando, que suelen ser las preguntas habituales, ¿no? Y es que existe una cierta confusión entre lo que nosotros creemos que es un líder en función de las acciones. Es decir, hay veces que creemos que un líder es el que tiene una tarjeta de visitas que dice que es el jefe y se confunde jefear con liderar. Hay veces que el que gana las elecciones se confunde con el líder porque al final es el que ha ganado las elecciones y se le presupone que el triunfo le da la condición de líder. Y en general hay una serie de actuaciones, incluso
en el mundo del deporte, ¿no? Que por el hecho de haber ganado una competición, pues se le presupone que es un líder. Pero realmente, como decía antes Javier, el líder es un concepto poliédrico. Se puede ser el mejor jugador de fútbol y meter muchos goles, y luego cuando te ponen un micrófono o cuando tienes que quedar con los amigos o cuando tienes que dar un ejemplo social, te arrugas como una pasa y no das la talla. Y lo mismo pasa en otros ámbitos, en el mundo profesional o en el mundo político. Entonces, para nosotros un líder es aquella persona que es capaz de transmitir esos principios y esos valores de los que hablaba Javier, y que en esa proyección es capaz de conseguir que otros hagan ese camino junto a él y, por tanto, dentro de una organización, dentro de una empresa, de alguna manera se alineen a los objetivos que tiene esa organización. A nivel político, se alineen a los objetivos país que tiene ese gobierno, que tiene ese Estado. Y eso, pues tiene, como decía antes, poliédricamente, un liderazgo emocional, hay un liderazgo profesional en hacer bien las cosas, hay un liderazgo de tener un cierto carisma, una capacidad de arrastre o de atracción y otra serie de cosas, ¿no? Pero hay muchas veces que cuando hablamos de liderazgo y muchas veces cuando hablamos de crisis en el liderazgo, lo que estamos reflejando es que realmente estamos frente a falsos líderes, ¿no? Si me permitís un ejemplo, y para no hablar del mundo político español, voy a irme al mundo político de los Estados Unidos. Te lo agradecemos. En el mundo hemos visto muchas películas en los últimos años, desde aquella de Robert Redford, de Todos los hombres del presidente, de líderes que fabrican lo que se llama el marketing político y que cuando acaban obteniendo un resultado, pues acaban un poco en la frustración de Robert Redford cuando acaba la película sentado en una cama de una habitación de hotel diciendo ¿y ahora qué? ¿Por qué? Porque han fabricado un candidato electoral para que pierda unas elecciones y de repente va y gana esas elecciones. Y en otros contextos más cercanos ha pasado exactamente lo mismo. Y entonces llega Robert Redford y cuando le invitan a que baje a celebrar la victoria, se encuentra con la frustración de que ha ganado una carrera que había preparado para perderla. Y se sienta en la cama y acaba la película con esa reflexión del ¿y ahora qué? ¿no? Bueno, pues muchas veces cuando hablamos de la crisis del liderazgo político, de la crisis de un liderazgo en Europa, de la crisis de un liderazgo en el mundo, lo que nos encontramos es con personas que seguramente sean unos grandes líderes, pero que han estado sometidos a la máquina, a la maquinaria del marketing político. Esa maquinaria que es muy eficiente y se han puesto grandes ejemplos en Estados Unidos en cómo la data analytics, la analítica aplicada a los datos que vienen, por ejemplo, de redes sociales, desde un mismo partido, desde el Partido Republicano, por ejemplo, a dos perfiles distintos en Facebook o en LinkedIn o en otras redes sociales, le mandas mensajes distintos, sabiendo que alguien que va a votar con un perfil más demócrata cristiano le tienes que mandar un tipo de mensajes más sociales, y en cambio alguien que va a votar desde una óptica mucho más liberal y del liberalismo económico le tienes que mandar otro tipo de mensajes. Y que si te equivocas y los cruzas, acabas de perder dos votantes, ¿no? Eso es el marketing político, la capacidad de adaptar mensajes en función del éxito que es vender y, por tanto, captar votos, ¿no? Entonces, esto muchas veces yo creo que es un mal que está pervirtiendo el mundo de la política, es un denominador común en muchos de los analistas y comentaristas políticos cuando nos reunimos y planteamos estos retos, ¿no? Y es verdad que el marketing político está transformando un liderazgo que debería ser un liderazgo mucho más social, debería ser un liderazgo mucho más incluso ideológico, debería ser un liderazgo mucho más de eso que antes llamábamos estadistas, ¿no? Y en vez de estadistas lo que tenemos son líderes nacidos del marketing político. Bueno, cambiando lo cambiable, porque esto en imagen, pensando en las elecciones de Estados Unidos, pensando en las películas que nos cuentan cómo se fabrica ese marketing político en los Estados Unidos, pues nos resulta muy cercano, muy comprensible. Esto cambiando lo cambiable,
lo podemos trasladar a cualquier ámbito de nuestra vida. Y es verdad que en este siglo XXI hay una gran crisis de liderazgo en todos los ámbitos, en el mundo de la empresa, en el mundo del deporte, en el mundo social, en el mundo incluso de la solidaridad y de las organizaciones sin ánimo de lucro, y también en la política, ¿no? Entonces, yo creo que lo que habría que hacer es una reflexión de fondo en qué es un líder y pensar en ese perfil poliédrico de muchas facetas que tiene que tener un líder. Y perdona que os haya dado una larga explicación, pero creo que la pregunta tiene su intencionalidad y tenía un fondo muy profundo que había que llegar a él. Salva, voy a tomar tu testigo, cojo tu testigo. Esther, permíteme. Lo que dice Salva es muy interesante y lo vamos a culpar con algo. Él está hablando de esa crisis que le hemos compartido. Salva y yo hemos firmado cientos de artículos sobre la crisis del liderazgo europeo y bueno, también a nivel local, ¿no? Pero ya de hace años, no de ahora. No mezclemos con la política local actual. Hay un tema que se llama formación en liderazgo, los nuevos valores, los jóvenes valores profesionales, la gente que se inicia. Entonces Salva explicó el modelo americano. Lamentablemente, nos guste o no, la sociedad americana va en punta por todo, es una sociedad muy innovadora, muy revolucionaria. En el punto del liderazgo, en los colegios, ya en los últimos años, ya se está hablando de liderazgo en colegios, estamos hablando de institutos, porque se han dado cuenta que hay que formar a los nuevos líderes. No es una cuestión de llegar a la universidad, ya les van enseñando cómo tener una buena gestión financiera, por ejemplo. Hoy día es muy común en ciertos programas americanos hablar de responsabilidad en la gestión financiera, el tener un concepto de lo que es el patrimonio, etc. Esta formación en el liderazgo es algo que nosotros hemos tratado y en el libro también lo estamos diciendo, porque cuando Salva decía, bueno, para indicar, formar, ver esa visión que tiene el líder tiene que formar a su gente, transmitirles la visión que tiene del entorno de la organización. Es decir, si no transmite con claridad la visión, si no es creíble lo que dice, si no confía en el líder, vamos muy mal. Y hablando de esa formación, yo Salva ponía el ejemplo de Robert Redford, que es una brillante película. Hay otro ejemplo que va como anillo al dedo a este tema que estoy aportando, que es de la formación del líder. Hay una película del año 89 que lamentablemente el fallecido Robin Williams interpreta magistralmente, El Club de los Poetas Muertos, donde él es el profesor Keating, que en un colegio reyo, muy severo, internado, un colegio de esos típicos colegios ingleses de los años 50 en Estados Unidos, en la zona de lo que se llama la Nueva Inglaterra, se preocupa de una forma, claro, rompe con la ortodoxia. Es una película excepcional. Y es una película que realmente es un ejemplo de liderazgo, de cómo le va formando, cuando les explica a los alumnos Carpe Diem, ¿qué es? Tomen esa flor, ¿no? Vivan el presente. Es decir, realmente el concepto de la formación en liderazgo es un concepto de enseñarles la pasión. El buen líder, cuando preguntaba a Esther qué es un líder, esto por eso quería incorporar y acorpar lo que decía Salva, hay que tener pasión. Hay que tener pasión y compasión. Y esa pasión y esa compasión que se puede transmitir desde un líder efectivo, un líder importante, es fundamental, y sobre todo en las generaciones más jóvenes. No sé si os parece bien este agregado, pero me parecía fundamental ver que la formación en nuevos valores es muy importante en este momento. ¿Qué otra pregunta, Esther? Gracias. A ver, bueno, Enrique, ¿lo formulas tú, por favor? ¿O no? Bueno, pues lo digo yo mientras no habla. Yo creo que es Enrique el que está, es que como ya os digo, pone ahí nuestro colegio. Ya estoy aquí, Enrique, ¿lo puedes formular tú esta pregunta de aquí? Sí, bueno, he ido recopilando distintas preguntas. Sí. Bueno, hay algunas como, bueno, ¿qué características o atributos básicos debe tener un líder?
Enrique, no te he escuchado bien. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Qué características o atributos básicos debe tener un líder? ¿Existe algo? Las 4 cosas básicas que debe tener. Yo creo que algunas ya se han ido comentando, ¿no? Por Salva y por José Luis. O sea, yo creo que al final yo te diría que la visión para mí es lo primero que tiene que tener, y luego la capacidad de movilización, ¿no? La capacidad de generar ese entusiasmo, la capacidad de generar movimientos. O sea, yo creo que Salva y José Luis lo han explicado muy bien. Al final, yo creo que si lo tuviera que resumir en una frase es, bueno, pues el líder hace que las cosas pasen, ¿no? Entonces, para hacer que las cosas pasen, primero tienes que saber lo que quieres que pase, ¿no? Cuál es esa visión, y segundo tienes que generar la capacidad de movilización, esa pasión que comentaba antes José Luis, ¿no? O sea, yo creo que esos son los dos atributos más importantes, ¿no? A partir de ahí, sin duda, y también ha salido antes, ¿no? Esa compasión, ¿no? O esa, digamos, esa capacidad de empatía con los equipos, esa capacidad de conectar con la gente, ¿no? Y de saber situarse en sus zapatos, para mí sin duda es imprescindible, ¿no? Y luego, no sé, hombre, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos tipos de líderes, ¿no? Pero yo creo que esos son 3 atributos, respondiendo a la pregunta, 3 atributos imprescindibles, ¿no? Javier. Si me permites que complemente un poco lo que ha dicho Javier, que estoy al 100% de acuerdo con esos vectores, o sea, más que características, más que un recetario. De hecho, nosotros demonizamos el concepto recetario. Oye, las 100 fórmulas para ser líder, los 20 consejos para liderar. Mira, esto no es así, o sea, no hay 2 líderes que sean iguales. Nuestro libro lo que propone es precisamente lo contrario. Es un espejo donde mirar tu bellota, donde mirar lo que eres tú y potenciar aquellas cosas que te pueden hacer líder. Porque a unos tendrán unas virtudes para poder liderar y otros tendrán otras virtudes, no te voy a decir que opuestas, pero distintas para poder liderar. Y la gracia, la bondad que tiene el método que proponemos es que da igual cómo seas, lo que te vamos a ayudar es a potenciar esas partes que te pueden hacer un líder, que a unos serán unas cosas y a otros serán otras. Pero yendo a un matiz añadido más que suele ir asociado a la pregunta que acabas de hacer, es lo de si un líder nace o se hace, ¿vale? Nosotros creemos que la mayor parte de las cualidades del liderazgo se pueden aprender, se pueden desarrollar. No nacemos siendo Messi, nacemos siendo la potencialidad de ser Messi. ¿Eso qué significa? Pues que quizás en nuestra bellota hay determinados ADNs que nos pueden hacer ser un líder. Y a otro, pues en su bellota tiene otros componentes. Lo que tenemos es que hacer desarrollar eso que tenemos. Y hacerlo desarrollar, como decía José Luis, significa formarse. Como decía Javier, hay que potenciar determinadas habilidades blandas. Para tener una capacidad de empatizar, eso también se aprende. Para tener una capacidad de líder Red Bull, explosivo y que arrastre, eso también se aprende. Para tener unas capacidades de ser un líder hipnótico, en parte se nace, pero también se aprende y se hace. Por lo tanto, nadie nace siendo un youtuber y eso se aprende. Por tanto, ese concepto de trabajar las habilidades blandas, trabajar las partes emocionales que cada uno tiene, trabajar las competencias en comunicación y en habilidades sociales, etcétera, etcétera, son parte de ese aprendizaje, de ese itinerario que proponemos dentro del libro y que nos hace ser una persona mucho más completa en ese liderazgo personal interior y nos hace ser una persona, un líder más eficiente en la vida pública y profesional que proyectamos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está muy bien explicado lo que decía Javier, pero pensando que todos tenemos un líder dentro, que todos tenemos capacidades que podemos hacer crecer y para eso hay que trabajarlas, evidentemente, hay que trabajarlas. Estupendo. ¿Otra pregunta? Una pregunta más, y esa ya es mía, porque yo sí he tenido la oportunidad de leerme el libro,
Es que me habéis hecho recordar y buscar otro viejo libro que tenía de finales de los 80, que lo he encontrado, y era el del Ejecutivo al minuto en forma. Y es que vosotros Sí. habláis también en el libro de la necesidad de alcanzar esa relajación, que bueno, el cuerpo tiene que estar también en consonancia con la mente. ¿Qué aconsejáis? Yo ya lo sé, pero ¿qué le aconsejáis a mis compañeros que están escuchando? Bueno, yo diría que, a ver, habla tú, Javier. sí, hablábamos antes de los roles y dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que la dimensión física, pues es común para todos, ¿no? Y aquí enlaza perfectamente con lo que comentaba antes Salva. Yo creo que tampoco se pueden dar consejos hacia todo el mundo, porque yo creo que los objetivos, las condiciones de partida en términos de salud y demás son absolutamente personales, ¿no? Pero sí que, hombre, yo creo que hay alguna serie de cuestiones que en general, pues hombre, yo creo que a nosotros a título personal nos van bien y que bueno, pues quizás sí que pueden servir de referencia, ¿no? Yo creo que a mí personalmente la meditación me funciona muy bien, ¿no? El arrancar los días, pues reservando una serie de minutos para la meditación. Bueno, yo creo que es algo que a mí particularmente, pues oye, me arroja mucha lucidez y me permite empezar los días de una forma muy enfocada. En el libro hablamos también del yoga, ¿no? Hablamos también del yoga como, bueno, pues como una de las herramientas que pues entendemos que es muy válida a la hora de, bueno, pues también encontrar cierta armonía contigo mismo, encontrar o ser capaz de desarrollar la parte emocional. Y luego, bueno, pues yo diría, pues en términos de ejercicio o en términos de nutrición, bueno, la verdad es que ninguno de nosotros somos ni pretendemos, ¿no? ni nutricionista, ni expertos en fitness, ni nada por el estilo. A mí hay cosas que me van muy bien, desde luego, como puede ser una dieta baja en carbohidratos y personalmente lo sigo y lo intento seguir y me va muy bien, pero en absoluto es algo que bueno, pues que estamos aquí recomendando, ¿no? Aquí va, o sea, aquí, insisto, muy alineado con lo que comentaba antes Salva, ¿no? O sea, yo creo que esto no va de recetas, va de plantear una metodología que tiene que ver con un proceso de reflexión personal y a partir de ahí, bueno, que cada uno, pues oye, le pueda dar cierta coherencia y aplicarlo esto en su día a día. Insisto, yo particularmente soy una persona que intenta reservar bastante tiempo a la semana para hacer ejercicio, que me gustan estas pautas y porque me van bien desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista del foco, pero en absoluto estamos diciendo que sea algo aplicable para todos los casos, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, sí que creemos que es una metodología que tiene sentido a la hora de hacer este tipo de reflexiones y como decíamos antes, ¿no? Pues oye, es ser escultor de tu propio modelo de liderazgo, ¿no? Y evitar, pues eso, estar todo el día en la rueda como hámsteres sin hacer este tipo de reflexiones. Perdona, José Luis, que te necesite. Bueno, Esther, ¿puedo yo decir alguna cosa? Sí. Ya que estoy Es que aquí? también tengo una pregunta. Bueno, no, dila, porque la mía ya cambiaríamos de tercio. Dime. No, yo es que oyendo, no he leído el libro, espero que Enrique nos consiga uno para leerlo. Sí, ya os lo he dicho. Para esta idea de liderazgo en cada parte de tu vida o algo así, entendido. Yo, sinceramente, creo que los líderes, las personas no se consideran líderes, y si se lo consideran, pues mal, sino son otros los que ven en esa persona un líder porque le siguen. Al final, el líder es el que hay detrás gente que sigue lo que esta persona dice. Entonces, tú de repente te encuentras con esa gente que está de acuerdo con lo que tú haces y te sigue. Y entonces dices, pues debe ser un líder. Pero si una persona se considera líder, ya para mí
es poco líder, porque mi experiencia personal no es de ser líder para nada. Simplemente hago lo que creo que tengo que hacer y hago cosas, seguramente, que tienen mucho que ver con lo que dice en el libro, que es lo que tiene que hacer un líder. Puede ser, yo no discuto eso. Pero a mí me parece que el líder es la opinión de otros, no es la del que lo hace. El que lo hace lo que le parece que tiene que hacer, lo hace según unos criterios. Ya os he dicho antes que yo trabajo en la administración y no es lo mismo dirigir una empresa privada que dirigir gente en la administración, para nada, y por lo tanto es mucho más necesario ser líder en la administración porque, como os he dicho antes, no puedes despedir a nadie y por lo tanto tienes que buscar a cada uno de tus empleados algo que les guste hacer. Seguro que en una empresa dirían, bueno, pues vamos a ver, yo he contratado a este señor para que haga esto y si no lo quiere hacer, lo ha hecho. Pues la administración no funciona así. Tú no has contratado a nadie. Allí hay un montón de funcionarios que han entrado por un proceso de concurso público y que luego se sientan en sus mesas y cuando dices hacer esto te dicen, no quiero. A ver cómo dirige alguien una empresa que cuesta, yo os pongo el ejemplo del Instituto Gerardo, que tiene una nómina de 18 millones de euros y 400 empleados. No es que la dirija yo, digo que ahí hay esas personas. Y que dirigir a esas personas requiere un liderazgo que no es el de una empresa privada. Yo el otro día leía que un empresario norteamericano ha subido el sueldo a todos sus empleados a $60.000. $60.000, cuidado, no es ninguna cosa. Y claro, la productividad de la empresa ha subido muchísimo. Porque en la empresa privada, si pagas bien, yo creo, es relativamente más fácil que la gente funcione bien. Relativamente más fácil. Siempre hay gente que los temas económicos no les gusta, pero vuelvo a lo que decía al principio. A mí no me parece que el líder sea la persona que piensa es un líder y se forma en líder. No, no. A mí me parece que son los otros los que consideran a alguien un líder. No sé qué opináis de esto. Sí, no, tienes razón. El ejercicio del liderazgo es un ejercicio y mal va el que dice yo soy líder. No. Realmente se le reconoce ese liderazgo, lo que tú estás diciendo es correcto. Y pongo ejemplos, Richard Branson, yo lo mencioné al principio. Richard Branson, él, ¿sabes qué es lo que más le preocupa? De eso tenemos muchos artículos escritos. Te invito como presidente del colegio a que, por cierto, me voy a ocupar de que recibas los newsletters de los viernes de liderazgo que escribimos desde el foro de COFIN. Él dice siempre lo mismo. Yo, cuando estoy en un país donde tengo mi equipo de gente, Richard Branson tiene 400 empresas en todo el mundo. Es uno de los holdings más importantes. Y él trabaja con líderes, digamos, vernáculos, que son nacionales en cada país porque conocen su idiosincrasia, el mercado, etc. Entonces, cuando saca un producto nuevo, y cuando tiene que introducir en ese mercado un producto nuevo, su preocupación es la siguiente. Yo me pregunto, dice Branson, ¿en qué puedo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? Es decir, él se preocupa porque el consumidor obtenga un beneficio. Es decir, lo primero que tenemos que aprender es que el liderazgo efectivo no busca, como en la época que estudiábamos nosotros económicas, la maximización del beneficio. Hoy se busca un beneficio social. ¿Qué puede aportar a la comunidad en general esta empresa, esta organización, más allá del beneficio? ¿Cómo se distribuye? Todo este proceso que quedó un poco en agua de borrajas, el tema de la responsabilidad social corporativa, claro, porque nos ha pillado la pandemia por el medio, pero esto es un tema muy importante, la reputación, cómo se comparte ese beneficio. Realmente hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Estuvo bien Salvador en hacer esa apreciación sobre la política local, de no tocarla. Y por ahí escuché alguna carcajada de alguien que no sé si era Esther o quién, que decía mejor, ¿no? Que decía mejor. Pero, por ejemplo, hay preguntas básicas. Hablamos de esa responsabilidad. A ver, ¿en qué está contribuyendo, por ejemplo, la formación en escuelas de negocio en la Comunidad de Madrid para el Producto Interior Bruto de Madrid? Esa pregunta no la hemos hecho aquí. Y yo te garantizo, porque de eso también tenemos algo escrito, de que, por ejemplo, en Reino Unido
en Manchester, las escuelas de negocio y universidades locales hicieron un estudio para evaluar en cuánto contribuían sus masterandos, la gente que estudiaba, a la creación del Producto Bruto Regional. Es decir, lo que tú dices es cierto, el liderazgo es algo que hay que reconocerlo en el otro, no erigirse líder. Por eso hice la aclaración al principio, que hay una distorsión, porque los líderes políticos se sienten líderes. No, soy un líder político. Bueno, yo prefiero el liderazgo de Branson, que él se preocupa por los demás. ¿Alguna otra pregunta? Si me dejas, José Luis, yo voy a introducir un poco de polémica en este debate, ¿vale? Y es que no hay que confundir lo que es la imagen proyectada con la imagen percibida. En este caso, no hay que confundir el liderazgo percibido, el que percibimos los demás y le dotamos de ese concepto de líder, de bajar los brazos y no hacer un esfuerzo por desarrollar el liderazgo propio, que es el que proyectamos hacia los demás. Quiero decir, hay determinados puestos, determinados cargos en la administración, en las organizaciones públicas y privadas, que exigen de aquellas personas a las cuales se les da una competencia de liderar equipos, pues que no se conformen simplemente con decir, bueno, si los demás me consideran líder, lo seré, y si no, pues me da igual. No, lo que nosotros proponemos es que, como todos tenemos esa capacidad, tenemos que intentar conocernos lo primero, conócete a ti mismo, y después desarrollar esas habilidades que tenemos para crecer personalmente y crecer también como líderes de equipo. Por lo tanto, no vale con una actitud de simplemente hacer una auditoría o una encuesta de opinión para ver cómo nos perciben los demás. Esa es la primera aproximación. Y el segundo concepto, voy a utilizar una terminología clásica que seguramente todos conocemos desde chiquititos, que es el concepto de poder que tenía el mundo romano. Como sabéis, distinguía entre autoritas, potestas e imperium, ¿vale? Nos vamos a quedar con las dos primeras. Claro, si uno realmente tiene algo que contar, algo que transmitir, además tiene habilidades de comunicación, tiene una cierta capacidad de empatía y de habilidades sociales, de modo más o menos natural, va a tener una capacidad de liderazgo percibido. Otra cosa es que sea un contenedor vacío y que no tenga nada que contar. Y entonces eso es un problema. Pero es verdad que cuando alguien tiene autoritas es cuando en un grupo de trabajo el jefe es el que manda y otro el que decide, otro el que tiene capacidad de arrastre, otro el que cuando abre la boca todo el mundo le sigue, ¿vale? Esa es la diferencia. El que tiene el cargo tiene la potestas, el que tiene ese liderazgo innato por experiencia, por conocimiento, por forma de reflexionar o de transmitir, por habilidades sociales, es el que tiene el liderazgo dentro del grupo, ¿vale? Esa es la dicotomía que existe entre jefear, porque tengo el cargo, y liderar, porque tengo esa capacidad de llegar y de transmitir, ¿no? Por lo tanto, yo no me conformaría simplemente con que el liderazgo es algo que se percibe, que es cierto, es imagen percibida, pero hay que trabajar en la proyección, hay que trabajar en el liderazgo. Y alguien que de natural puede tener un liderazgo social o empático o ser una persona incluso carismática, eso no quiere decir que se tiene que quedar ahí. También tiene que crecer por dentro y formarse en otras habilidades, en otras competencias que aumentarán esa capacidad de liderazgo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, trabajar un método y trabajar en conocimiento personal y desarrollo personal y profesional de ese liderazgo que llevamos dentro es un ejercicio, no voy a decir que de obligado cumplimiento, pero sí que nos va a ayudar a sentirnos mejor, a sentirnos más eficaces y hacer que nuestros entornos profesionales, sociales, familiares sean mucho más ricos, estemos más a gusto, nos sintamos mejor. Decía Javier eso del mens sana in corpore sano, ¿no? Es decir, sintámonos bien con una dieta que nos haga sentir bien, sintámonos bien haciendo algunos ejercicios de cultivo interior, como puede ser la meditación o la lectura, o de cultivo del cuerpo, como puede ser practicar algún deporte o hacer algún ejercicio físico. Bien, eso es importante, pero es parte
de un todo, de algo que tenemos que desarrollar, que es ese liderazgo interior para proyectarlo en un liderazgo exterior. Y bueno, ahora por generar también un poco de controversia. Y cuando en No, una si organización... yo estoy, a ver, yo es que creo que no he dicho eso, que, o sea, no digo que el que sea percibido como un líder no deba aprovechar la circunstancia para formarse como líder. Por supuesto, esto siempre es necesario, pero es igual formarse como líder como formarse como persona. Al final es todo lo mismo. Si haces cosas y las haces de una manera, seas o no líder, las haces como tú te has formado y como tú consideras. Mira, la administración la dirigen, no la dirigen los políticos, lo creáis o no, la dirigen los niveles 30 de la administración. Y los niveles 30 de la administración los nombran a dedo los políticos. Cuando un político nombra a dedo un nivel 30, cuando ahora ha habido este problema en la Comunidad de Madrid, han cesado a un montón de niveles 30 porque eran de Ciudadanos y habían sido nombrados por los políticos de Ciudadanos. Esos políticos a los que han nombrado a dedo, funcionarios que se han nombrado a dedo para dirigir a otro montón de funcionarios que han ganado una oposición, cuando llegan a su puesto, como les han nombrado a dedo, pueden mandar, son los líderes, pero a lo mejor no tienen ni idea de lo que están hablando. A mí me acuerdo mucho siempre, entre otras cosas porque trabajo en la administración, ¿no?, de aquel programa de la televisión inglesa que se llamaba Sí, señor ministro, en el que el señor ministro tenía un funcionario que el que sabía y que llevaba 30 años allí, que le decía siempre, sí, señor ministro, pero luego hacía lo que le daba la gana, porque el político no se enteraba de nada y el funcionario sabía los entresijos. Pero aquí en España, al haber una línea directa y no ser los funcionarios como ese de Inglaterra, que era un funcionario de carrera, que llevaba muchos años en la administración y que además el que llegara un político otro le daba igual, aquí no, porque cuando llega un político nombra un montón de niveles 30 que son los que dirigen luego a todos los demás. Y esas personas pueden o no ser personas con capacidad de liderazgo. Y eso lo que causa es que cuando tú le preguntas a una de estas personas, oye, pero es que esto, mira, la mayoría opinamos, la contestación es ya, pero el jefe soy yo, me han nombrado y por lo tanto se va a hacer lo que yo digo. Eso que es muy contralíder, porque en el momento en que tú no consultas, ni preguntas, ni repartes, ya no eres líder, eres idiota. Pero vamos, esto es lo que ocurre en muchos sitios de la administración donde los directores y jefes, desgraciadamente, no tienen la capacidad de liderazgo y por lo tanto no saben dirigir, nunca han dirigido, que esa es otra cosa que pasa en la política muy rara, y el resultado es que ya la gente y los funcionarios somos muy de, bueno, vale, pues yo voy a ser funcionario, voy a hacer lo que me digan. No se me ocurrirá para nada decir nada ni hacer nada que no sea cumplir órdenes. Y entonces, claro, el resultado es que no hay creatividad, que es una de las cosas que se pretendía, por lo menos en el curso que yo hice, en el máster que yo hice, era pues fomentar la creatividad entre los funcionarios de alto rango para que hubiera una administración más de líderes. Esa es la clave. Y entiendo que lo que estoy contando es administración y que luego en las empresas ocurren otras cosas. Pero como yo tengo la parte de presidente de un colegio que es una empresa, puesto que tiene personal y que tiene una junta directiva que tiene 15 o 16 personas en las que hay que aprobar las cosas por mayoría o por convencimiento, ¿cómo decimos ahora? Esther, ¿qué decimos ahora en las juntas? Por asentimiento. Por asentimiento. Se aprueban las cosas por asentimiento. Consenso. Ya no hace falta, asentimiento es, bueno, nadie está en contra. Y si hay alguien en contra, pues entonces se vota, pero en general es así, ¿no? Y por lo tanto tengo un poco los dos mundos, el de la administración, que ya os digo es muy complejo para liderar, y el de un colegio profesional, que al final tengo que ganar unas elecciones. Así que yo por elecciones soy el líder, pero desde luego en el colegio no pasaría nada si no hay alguien que tire del carro. Nosotros somos muy proactivos. Este webinario, ¿quién lo ha organizado? Pues Enrique Pampliega, no lo ha organizado el presidente del colegio. Es decir, él es el que nos ha dicho, oye, este es un tema que tenemos que darle prioridad y nosotros, lógicamente, le hemos dicho, hombre, Enrique, ¿qué menos? Además, a nosotros nos interesa. Yo tendría que ver aquí
a toda mi junta de gobierno, pero bueno, no la veo. Lo cual ya te demuestra lo difícil que es ser líder. Y no me enrollo más. Está muy bien, está muy bien. Yo quisiera preguntar algo y participar, si me permitís. Sí. Que os presento, es nuestro vicepresidente y además es piloto de Iberia, no os penséis, se ha retirado, pero es geólogo y piloto. ¡Hala! Ahí es nada. Bueno, nada, estoy aquí por una cuestión seria que habéis vinculado francamente bien los tres. Os doy gracias a los ponentes por habernos dado un barniz, porque nosotros no tenemos un sólido conocimiento de esto. Yo quizá, como no he tenido la suerte de estar en la administración como Manuel, está en la privada. Entonces, a mí no me vienen los niveles 30 a decir qué es lo que tengo que hacer. Yo tengo un comandante con el que estoy y he tenido que estar yo con un equipo de 25 personas donde hay que sacar un avión en tiempo y hora y llegar al destino con 250 millones en tus manos y 350 pasajeros. Y aquí no valen, vuelva usted mañana. Tienes que entrar en tu sitio en hora y en tiempo y ser responsable del capital que te dan. Hablando de responsabilidad, que bien lo habéis hecho y lo has explicado tú, Javier, al respecto de la cultura, de la inversión, del conocimiento, la responsabilidad social corporativa, haciendo de la dualidad persona, líder, yo no soy líder, yo trabajo, no quiero que me siga nadie. Yo solo quiero tener mi vida contento con mis principios. Y mi principio es que si con mis inversiones me va bien, quiero que al colegio le vaya bien. No porque a mí me vaya bien y al colegio le vaya bien, no, porque ejerzo la empatía de los geólogos que están parados, que de nuestro patrimonio se genere beneficio para asistirlos. Responsabilidad social corporativa y una corporación de derecho público. En eso estoy. ¿Qué os demando, os pido? Que en cierta forma se formen a los geólogos a saber invertir, a saber ver las finanzas y gestionar el riesgo. Riesgo existe en todo, pero el gráfico rentabilidad-tiempo, un gráfico XY, se supone que un geólogo tiene que ver que la rentabilidad sube versus tiempo, de siempre. Y no se puede tener detrás a todo tu equipaje, a todo tu pasaje, a toda tu tripulación, que son los que están en el colegio, que están parados, que están desatendidos y que en cierta forma pagan una cuota y a lo mejor nosotros no le damos nada más que la proyección de una publicación o lo que podemos. Por fortuna eso está cambiando. Y yo lo que quisiera en cierta forma que incidieseis es que la formación del líder, como bien habéis dicho, se trata de generar beneficio para los demás. Lo habéis dicho a nivel empresa. Lo hace Richard Branson. Branson lleva el Virgin Atlantic, la compañía aérea, y se va a felicitar a sus pilotos cuando han tenido una emergencia. Porque sabe que su piloto le resuelve 450 millones de euros de un Jumbo 400. Y eso ha pasado. Ha tenido una emergencia y Richard Branson ha estado allí el primero para felicitarle al piloto. O sea que es la empatía que se ejerce porque delegan. Al respecto del liderazgo, en Iberia y en otros lados, mucha carga psicológica tenemos para ejercer nuestra profesión, tanto con el psiquiatra en el médico como el psicólogo en el equipo, porque nos hacen ver lo que es un líder, savoir-faire, laisser-faire y autoritario. El autoritario no cabe. El autoritario no cabe. No puede ser el nivel 30 de la administración llevando un Airbus 340. De ninguna manera. Porque no puede decir, por mis cojones, ahora yo aterrizo aquí. No, eso no es así. Hasta el comandante te dice, ¿cómo lo veis? Cuando van a ponerse el combustible para un vuelo Madrid-Chile, dice, ¿cuánto toca? Pues 130 toneladas. Y alguno dice en plan de risa, y el más cobarde que quiera más que lo diga. Con lo cual acepta que alguien se encuentre cómodo cuando vas a compartir 12 horas con él. Está ejerciendo la empatía. El comandante puede decir, lo pongo yo porque soy yo. No, no. Te escucha y te pide el porqué. Y cuando vas a atravesar un frente también te lo pide. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces de la empresa se puede aportar a las instituciones mucho conocimiento y ojalá la administración copiase del sector privado aquello que sea beneficioso, en especial la cuestión social, como habéis dicho. Cambiar de decir, no hay que generar por generar, beneficio por beneficio. Hay que casar el beneficio con la responsabilidad social. Hay que casar el bien social que el capital no genera mal y el capital tampoco genera mal a la sociedad si existe un ámbito de respeto y transmisión entre uno y otros. No sé si estoy acertando lo que digo, pero muy acertado es, oh captain, my captain, the fearful trip is done. Oh capitán, mi capitán, el azaroso viaje ha terminado. Supongo que el azaroso viaje termine también con este buen poema de Walt Whitman para nosotros los geólogos y empezamos a ver un poco la visión un poco empresarial que debemos tener.
tanto por responsabilidad social corporativa como en proyectos en los que podamos incentivar. Y os pregunto a vosotros que estáis en empresas y en consulting, ¿cómo es posible que en la transición ecológica no se haya considerado siquiera la geotermia, nada más que el sector de la eólica y la solar? Y la geotérmica, que es la energía perenne, la energía que continúa siempre, no es renovable, la permanente, le han dado de lado. Tenemos los geólogos que salir y coger y decirle a la administración, porque hay un nivel 30 que no lo quiere ver. Estos son los retos que tenemos, saber liderar para conseguir, saber liderar para generar beneficio, es mi parecer. Y gracias por vuestras aportaciones. Muchas gracias. Estas últimas reflexiones yo creo que las tenemos que debatir y muy profundamente entre nosotros, que no vamos a aprovechar que tenemos a ellos aquí para meterles en nuestros problemas, pero desde luego, bueno, tiene razón. Yo quería preguntar una cosa. No, sí, problema no hay. Yo estoy diciendo... Tenemos que debatir profundamente entre nosotros. Lo que has comentado es un problema que tenemos que debatir. Sí, también. Eso? Pero quien tiene perspectiva, pues que está en Pricewaterhouse, que está en organismos donde ven problemas cotidianos y a diario y tienen soluciones porque lo gestionan y los pagan por ello, pues nos pueden servir de guía. Porque independientemente la discusión que demos en nuestro entorno tendrá nada más que las opiniones de nuestro entorno y ninguno somos especialistas en ellos. Es así de claro. Ahora el debate es otro, es hablar de liderazgo y todo, y esto desde luego es un tema pendiente entre nosotros que tenemos que emplazarlo y hacer un debate de esto en una junta. Yo lo que os quería preguntar a vosotros, a los ponentes, es un tema, digamos, antagónico. Y es cuando en una organización hay no sé si es un antilíder o un líder en la sombra, que es una persona que arrastra a los demás a no hacer nada, derrotista. En todas las clases los maestros lo dicen, que a veces sale un líder de esos malos y te estropea un grupo, una clase, y pasa también en los equipos, que a veces hay una persona derrotista que parece nula y que no sé si cómo se llama esto, el antilíder, y cómo neutralizar estos efectos, porque yo creo que hay un tipo de gente que se te puede cargar cualquier proyecto. No sé si me he explicado, pero seguro que tiene un nombre que... Personas tóxicas, Esther. Sí, tóxicas, pero a veces no es que sea el jefe, sino es un compañero que tiene una capacidad de liderazgo negativo y claro, se los lleva a todos, fastidia o cualquier proyecto. Claro, eso ¿Y cómo neutralizar ese efecto? Eso ahí, no sé dónde sucede eso, en la administración. Tú estás en la administración, pero sé que sí, yo también estoy en la administración, pero esto te puede ocurrir en una clase. Los profesores te cuentan que les ocurre en una empresa, en cualquier cosa te puede ocurrir eso. Mira, en el ámbito donde ocurren estas cosas, eso lo hemos tratado, la famosa química que hay en las relaciones interpersonales. Y realmente se producen relaciones que el clima se va haciendo irrespirable, hay una persona tóxica que va contaminando, entonces ahí lo que tiene que ser, tener gran mano derecha, mano izquierda es el líder. Por ejemplo, lo hemos especificado esto por activo y por pasivo, en artículos, en el libro también está tratado. El líder, estas cosas ocurren cuando a lo mejor una persona que lleva muchos años y es un súper experto y le viene gente joven con mayor formación y entonces hay una especie de celos y de competitividad y entonces hace la vida imposible a ese equipo. Y está contaminando. Entonces ahí la mano derecha es de ese líder, de ese jefe de equipo, para hacerle comprender de que necesitan tirar todos del mismo carro, etcétera, etcétera. Es decir, una vez más, el jefe, el que ejerce el liderazgo, tiene la responsabilidad de neutralizar ese tipo de personas. Y si esa persona no es neutralizada o no se la destina a otro sitio o lo que fuere, es culpa del jefe o del líder. Esto lo hemos tratado. No sé si soy claro con lo que digo. Sí, pero no me refería exactamente a este tipo de personas, veterano, ¿qué tal? Sino una persona que no sabes cómo te viene, que les arrastra a todos a no hacer nada, la administración nos ocurre mucho y entonces es capaz de que no salga un proyecto por una persona de esas que hasta que no detectas dónde está no... Mira, yo, si me permites un pequeño comentario. Hicimos un libro con 20 expertos en 20 áreas de management, de gestión de empresas distintas, para fabricar un manual de felicacia, es decir,
de cómo construir organizaciones que sean felices, es decir, que sean ambientes amables para poder trabajar, para poder crear, para poder desarrollarte como persona y en el proyecto empresarial, y a la vez que sean eficaces, es decir, que consigan objetivos numéricos. Es un mensaje muy corporativo, muy del mundo de la empresa, es decir, que sean organizaciones donde las personas trabajen a gusto, pero además sean empresas, organizaciones que consigan muy buenos resultados económicos, ¿vale? Entonces, buscamos personas que en el ámbito financiero fueran capaces de argumentarlo, en el ámbito del marketing, de los recursos humanos, de la gestión de organizaciones, de la comunicación, de la RSC, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el mundo de los recursos humanos surgió este problema que tú dices. Oye, hay determinadas organizaciones donde se ponen todos los medios en determinados ámbitos para hacer equipos que se beneficien de un contexto pues de corresponsabilidad, de eficiencia, de una serie de ventajas incluso en temas de wellness o de asistencia psicológica o asistencia médica, etc. Pero al final siempre en algunas de estas organizaciones se ha descubierto que hay cosas que no funcionan. Se hizo un trabajo de campo, un informe, un estudio entre organizaciones de determinado tamaño en Estados Unidos, y las conclusiones de este trabajo de campo fue que en algo más del 80%, creo que era el 82% o algo así, eran personas que eran recuperables. Es decir, esas personas tóxicas, esos que cuando en una charla de creación pues hacían la gracia inoportuna, que cuando se decidía el reparto de las vacaciones siempre era el que se tenía que ir en el mes de agosto, el que iba poniendo trabas y zancadillas, que no solo pasa en la función pública, también pasa en los equipos, en las grandes organizaciones y en cualquier tamaño de organización. Pues el estudio decía pues que el 80 y tantos %, es decir, 8 de cada 10, eran personas recuperables, que si se les, de alguna manera, el líder solucionaba problemas personales que igual los había con el líder o con el jefe de ese equipo, o que realmente había un enquistamiento entre personas del equipo y el líder era capaz de detectarlas y de alguna manera hacer una especie de terapia con ellos para solucionar esos problemas, de esos nudos gordianos que se generaban en el día a día en organizaciones a través de personas que eran personas tóxicas, se podía disolver ese nudo y se podían recuperar esas personas. Pero la otra parte del informe decía que efectivamente al menos 2 de cada 10 personas eran irrecuperables. Eran personas que estaban quemadas en su vida personal, personas que venían con los problemas de casa, como se suele decir en argot, y que eran personas difícilmente recuperables para la organización. Y por tanto, a pesar de ser un libro que lo que quería era proponer un manual de eficacia, cuando fuimos con el experto en recursos humanos, llegamos a esa conclusión, que eran estudios de campo, no eran hipótesis de trabajo, en la cual realmente se llegaba a la conclusión de que hay personas que hagas lo que hagas no son recuperables, que hagas lo que hagas son personas tóxicas para toda su vida, que hagas lo que hagas no es un problema del contexto profesional, es un problema del contexto familiar o del contexto personal suyo. Y por tanto, realmente, cuando se produce una situación de esta, de que en un contexto te enfrentas a una persona tóxica, lo primero que tienes que hacer es intentar recuperarla, intentar dialogar, intentar ver qué le pasa, intentar ver si es un problema con su anterior jefe, con el tipo de trabajo que no le satisface o con alguna persona del equipo con la cual ha habido enfrentamientos y hay un enconamiento permanente. El otro día estuve en una comunidad autónoma hablando con el director general recién incorporado a una responsabilidad y su problema era que me decía, dice, oye, acabo de llegar, llevo una semana de trabajo y la mayor parte de la semana ha sido con 2 funcionarios nivel 30 intentar hacer terapia de grupo porque había un enconamiento, hasta que al final me he dado cuenta y hay un señor que no se quiere de ir, a pesar de que está en edad de jubilación, porque determinados expedientes que ha firmado no quiere enfrentarse a que sean revisados o a que sean puestos en cuestión o a que les genere un problema. Y hay otro que es muy proactivo, que quiere hacer muchas cosas y se encuentra con el otro que no le deja hacer nada. Y al final ha hecho unas conversaciones por separado con cada uno de ellos para decirle, oye, quédate tranquilo, que esto lo vamos a solucionar, nunca vas a tener un problema con expedientes que hayas firmado en tus etapas anteriores. Y con el otro le ha dicho, oye, tu creatividad no la frenes, no dejas de hacerla,
pero dirígete directamente a mí y no tienes por qué enfrentarte o consensuarla con el otro. Y ahí disolvió el núcleo gordiano, que era un enfrentamiento de problemas que tenía cada uno dentro de sí y de no poderse adaptar al otro porque le veía que tenía un perfil muy distinto y una ambición profesional muy distinta, ¿no? Uno estaba en retirada y el otro estaba llegando y con muchas ganas. Bueno, esto es lo que pasa y, por tanto, ¿hay profesionales tóxicos? Los hay. ¿Son irreconciliables? La mayor parte, 8 de cada 10, se pueden de alguna manera solucionar. Pero también no neguemos la realidad de que hay un 2% que nunca podremos solucionar y, por tanto, ahí solo cabe, entre comillas, sacarlos de la organización, arrinconarlos en la organización, funcionar como si no existieran y no hay otra solución. Y de verdad, profesionales del sector, trabajos de campo, estudios en más de 500 organizaciones en Estados Unidos y un libro que tenía el foco en hacer organizaciones felices. Pero este problema existe y es real, ¿no? Gracias. ¿Y cómo se llama el libro que decías? ¿Cómo es el libro? Manual de Felicacia. Felicacia es un acrónimo que mezcla felicidad y eficacia. Felicacia. Y es un poco la propuesta que hace. Bueno, si queréis incluso os lo enseño, es esto, ¿vale? Vale. Manual de Felicacia. Y hay... Tan a punto te lo he perdido. Aparte de eso, bueno, Salvador, aparte de eso, Salvador, de la felicacia. Te envío un ejemplar para que lo tengas, ¿vale? Aparte de esto de la felicacia y el wellness, hay una cuestión muy clara. Yo leía que tienes que buscar un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar en tu vida. Es algo tan cierto, pero yo tengo la idea de que trabajas hoy y dices, no, vuelo hoy. Yo iba a volar. Para mí no suponía el trabajo el salir a las 11 de la noche de mi casa y no acostarme hasta las 7. Yo llegaba a la cabina y se me pasaba el cansancio, el insomnio y era feliz. Y sigo siendo feliz y lo echo mucho de menos. En el colegio voy y tengo compañeros que sé que tengo que ayudarlos. Me hace feliz pensar que puedo ayudarlos, que puedo sacarlo para adelante. Con lo cual no tengo por qué trabajar o hacer algo que no me genere el estado de wellness o felicacia. No, no. Procuro ser eficaz yo con mi propia actividad o con mi propio conocimiento hasta donde llegue. Y el resto supone que es que estás bien. Por eso de lo que has hablado de personas tóxicas y similares y irrecuperables, es que a lo mejor no están adecuadas al puesto de trabajo independientemente de que vengan con el problema de casa, porque no son felices con lo que hacen. Y hay que crear las condiciones de trabajo que le hagan a la gente feliz para que sea, en cierta forma, se considere que es eficaz, que está trabajando de forma efectiva, que se le considera en el equipo, por lo nimio que sea. Pues como en los equipos de rugby, empujamos todos y el que marca es el que está en la línea, ¿no? Y en cambio los delanteros somos todos los gordos llenos de barro, pero hemos sacado el balón y lo hemos celebrado 16 y lo marca uno. Sí, Supongo que en las empresas pasa igual con los proyectos. Yo te diría una cosa, y es que tú y yo somos unos privilegiados porque hacemos lo que nos gusta, pero te diría que más del 90% de la población no hace lo que le gusta o empezó haciendo lo que le gusta, pero actualmente no lo hace, por cambios de equipos, por cambio de funciones, porque han venido otros jefes, porque se ha reorientado la forma de hacer dentro del equipo, de la organización, etcétera, etcétera, porque no tienen una capacidad, una vida interior suficiente como para poder proyectarse por encima del día a día, por otras muchas cuestiones que no vienen a cuento, ¿no? Cada uno tiene sus cadaunadas y cada uno tiene sus propios pollaques, ¿no? Pero yo te diría que somos unos privilegiados por poder hacer lo que queremos hacer y una de las habilidades, además, antes cuando se hablaba de las características del líder, es intentar que las personas de nuestro equipo hagan lo que tienen que hacer porque quieren hacerlo. El que hagan lo que tienen que hacer es algo de un jefe, ¿vale? El que hagan lo que tienen que hacer porque quieran hacerlo es algo de un líder. Ahí hay una diferencia dicotómica importante. Bueno, pues esa falta de liderazgo muchas veces que han tenido determinados trabajadores les han hecho, bueno, pues no estar cómodos y ser tóxicos. Ojalá todo el mundo estuviera en la situación tuya y mía de poder disfrutar trabajando y de, como dices tú, ir a volar, no ir a trabajar.
Muy bien. Ya, y os quisiera decir también esto. Sí. Espera, Carlos, perdón, al respecto. Sí. Carlos, que va a hablar. Javier. Sí, Javier. No, simplemente iba a decir que habéis puesto en el chat, os agradecemos, estupenda presentación, el tema da para un seminario cuando menos. Sí. Es algo que de hecho, bueno, pues nos gustaría mucho hacer, ¿no? Y que de hecho lo hemos hablado y que si todo va bien, pues me corregís, José Luis, Salva, deberíamos estar en disposición de hacerlo para el entorno de octubre, más o menos. Javier, habíamos hablado con Enrique Pampliega si la idea era organizar a partir de esta presentación de esta obra, Esther, organizar un workshop tipo seminario de una serie de cantidad de horas, pero ya para el segundo semestre, ¿no? De este 2021, ¿no? Yo creo que esto sí que es interesante, porque además yo creo que el líder puede ser líder a cualquiera, hay distintos niveles. Y es importante para conseguir cumplir los objetivos, por lo que habéis dicho al principio, ¿no? Desde familiares, puede ser que tengas que ser líder en la familia o a todos los niveles del trabajo. Así que es, no seas el director de un ministro, vamos. Y entiendo esto claramente. Sin duda, ese es el principal mensaje. O sea, aquí no estamos hablando... Yo creo que para un pequeño empresario, geólogo que tiene una pequeña empresa y todo, también es importante lo que decís de cómo motivar, cómo diagnosticar, por lo que veo que contáis. Por lo que habéis dicho, saber diagnosticar los problemas, ¿no? Y los problemas personales, esto es importante. Yo creo que sí que es muy importante hacer un workshop o algo de... Porque esto, claro, nosotros teníamos... Es lo que habíamos hablado, que ya se pudiera hacer con, hoy es presentación tipo webinar, pero esto sería ya tipo seminario, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. O tipo curso, vamos, algo así más formal. Como sea más útil para vuestros asociados, para ¿no? colectivo, sí. Exacto. Sí, pues desde luego lo tomamos, Enrique, tomamos nota del todo, vamos, no nos ponemos en ello. Perfecto. Vamos, yo lo considero indispensable para muchas cuestiones de gestión que las habéis puesto, desde la cultura financiera a la relación con los demás, al ejercicio de la bondad hacia el otro, pues que de los recursos se genera beneficio, que el beneficio tiene que respaldar los recursos, toda esa serie de cosas que ponéis en solfa. La responsabilidad social corporativa es de inmediata aplicación a una corporación de derecho público. Es la proyección hacia nuestros colegiados del modelo empresarial. A lo mejor estoy equivocado, pero no quiero llevarle a otro modelo que no sea el eficiente. Y evidentemente vosotros estáis en entidades y en sitios que son eficientes. Pues de hecho no los pondrían que auditarais cuentas o que hicierais lo que hicierais, ni en la universidad ni en ningún otro sitio, si no tuvieras un aval de eficiencia de que cuando lo has hecho mal. A un piloto no le dan un avión porque se ha salido todas las veces en los despegues, en los abortos de despegue. No, por eso no. Así es de sencilla la cosa. Pues estoy encantado. Me gusta un concepto que quería compartir con vosotros, que es el concepto del gimnasio del liderazgo. Que no se trata de que mi tarjeta de visita me permita hacer ciertas cosas, ni de que yo ya me lo sé, sino se trata precisamente de lubricar en ese gimnasio determinadas competencias, determinadas habilidades, determinadas ideas que hay que de alguna manera jugar con ellas en un concepto de workshop, de taller, como decía José Luis, y eso es lo que proponemos, ¿no? Es poder trabajar, no simplemente unas conferencias como ahora de contar cosas, sino de trabajar cosas y de trabajar cada uno personalmente y en ese ejercicio, en ese gimnasio, mejorar sus capacidades de liderazgo personal y profesional, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Está bien. Esther, ¿queda alguna pregunta? No, yo creo que no. Vamos, si alguien tiene alguna más pregunta que hacer, o bueno, algunos comentarios que no sé si venían de Enrique y sí, más o menos, creo que ya está por lo que veo aquí, ¿no, Enrique? Hola, no, por mi parte, Esther, ningún comentario más, solo agradeceros que estéis aquí. Recordar que ya en 2015 se pretendió hacer un curso con José Luis, no sé si te acordarás, además teníamos entonces de profesor también a Simo Salas, que creo que anda por aquí,
Y bueno, no se pudo hacer, y recuerdo que no se pudo hacer porque teníamos un mínimo de 42 alumnos y en aquel momento solo llegamos a 35. Ahora ya las cosas han cambiado desde aquel momento, era un curso, bueno, otras características, os he puesto el enlace por si queréis verlo. Y bueno, pues a ver qué tal, lo haremos. El tema sigue siendo interesante, como era muy interesante hace ya 6 años. Entonces, bueno, contamos con vosotros. Esperemos que podamos por lo no que comentaba Esther, lo que comentaba, no me viene el nombre porque no tengo la foto, nuestro amigo Carlos. Sí, bueno, comparto Carlos. plenamente esto, perdón, Carlos, y realmente creo que estamos en condiciones, nos interesa mucho, realmente a disposición. Yo creo que hay que pensar en el segundo semestre del año, Sí. porque cosas para que sean útiles, Carlos, hay que prepararlas muy bien. Y yo, por lo que había hablado con Enrique, lo que comenté con mis coautores y socios, tenemos que hablar de unas 18 horas por ahí más o menos. Sí. Estamos hablando de unas 5 o 6 sesiones. Esto hay que estudiarlo un poquito, pero hay que ver un poco. Yo haría una encuesta preliminar, Carlos, de ver necesidades, como tú las has expuesto, porque lo que hay que dar respuesta a los problemas. Salvador lo dijo muy bien recién. Ya nos dejamos de academias y vamos a los caballos, ¿no? Es decir, a lo que se necesita, ¿no? Lo que requiere. Así que encantado de poder dar este servicio y nos interesa muchísimo. Sí, a nosotros nos interesa porque los geólogos tenemos una formación científica, pero luego la gente a la hora de trabajar, nuestros compañeros, pues en pequeñas empresas no tenemos una formación de... Igual a los ingenieros les dan un poco de estos temas de empresarial o de cómo dirigir una empresa o les dan más consejos en sus estudios, pero nosotros no. Y yo creo que mucha gente se encuentra con problemas de este tipo a la hora de trabajar. No, en esa misma, pues dar un barniz del beneficio, coste-beneficio de la situación geotérmica, es decir... Carlos, que estamos, no pongamos ejemplos concretos de esto. No, si no es concreto, no, es la visión empresarial, porque es un problema de responsabilidad social. El que tú puedas llevar agua caliente sanitaria y calefacción a gente que lo necesita y el colegio sea quien lo dé, que te den el artificio de cómo hacer y resolver ese problema que la administración no ve. Quienes están allí, yo no lo sé, cómo hacer. Yo no lo sé cómo hacer. Un índice que, si os parece, planteamos un contenido que acumule tanto temas de liderazgo como temas de management que puedan ser aplicables a vuestra profesión y oye, lo debatimos y... Es lo que empezaba Javier, lo que decía, de una especie de encuesta de... Exacto. Sí, de qué necesitamos, qué necesitan los colegiados. Pero aparte Esther y Carlos, una cuestión importante. Los tres tenemos algún recorrido ya. Perdonad, un segundo, podemos dejar de grabar, despedir el webinar y discutir esto fuera de la sesión. Esther, despide o Manuel, me da igual. Yo. Muchísimas gracias por participar. Ahora vamos a entrar en un debate ya más personal para ver cómo organizamos un curso. Muchas gracias a los asistentes. Esther, ¿puedo comentar lo que estaba diciendo? Sí.